Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a nuestro programa de MPG Política. Este es el último programa del año 2025. Hemos logrado llegar al final del año, lo cual, es decir, los tiempos que corren. Sin setas nucleares, ¿no? Sin hongos. Como siempre, agradecer vuestra presencia, agradecer al equipo técnico de MP la realización del programa y agradecer a Santiago Martínez que nos acompaña, como siempre, en nuestro programa, ¿no? También recordarles que hagan ustedes su propia parte del trabajo, que es fundamentalmente compartir los contenidos. Esto es lo más importante, compartir los contenidos para que el canal sea conocido por más gente y darle al suscribirse, darle a la campanita. Todo esto no cuesta nada, simplemente mover el ratón, pensando siempre en lo que le fastidia a esas élites parasitarias, pues que canales alternativos, canales con contenidos que no son los oficiales, pues le molesta, ¿no? Pues nada, molestarles un poco, que para eso sacan el dinero. Hoy vamos a hacer un programa para acabar. Hemos hecho durante meses y meses programas dedicados a entender cómo era la estructura del sistema, lo que eran las clases dominantes, su ideología, sus planteamientos, sus mecanismos, sus herramientas. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco más, ¿cómo decir? Más sutil, porque no es fácil de verlo directamente. Es decir, que es el mecanismo, bueno, la mentalidad sectaria que tienen las élites dominantes. Para eso hay que saber primero lo que es esa mentalidad sectaria y luego, bueno, pues ver si eso coincide con el comportamiento que tienen estas élites. Y estamos hablando fundamentalmente en Europa, pero también en cualquier otra parte del mundo. Entonces, pero creo que en Europa se ha llegado a un momento de radicalización de esa mentalidad. Hace pocos días, el departamento de la señora Kallas hizo público el nuevo documento en el cual se sancionaba a personas por su visión óptima o de alguna forma favorable a Rusia. Es una opinión, ¿no? Y bueno, pues esta señora, en el documento, se han dedicado a sancionar, por ejemplo, a un sheriff de Florida, a un militar suizo, a periodistas. Es decir, a personas como usted y como yo, que por tener una opinión distinta, pues la Unión Europea ha decidido sancionar. ¿Qué significa sancionar? Pues como que si tienen cuentas o propiedades dentro de la Unión Europea, se las pueden embargar, que les pueden perseguir o cerrar canales, tapar la boca, despedirle de sus trabajos. Y en un caso más extremo, pueden ser hasta detenidas y judicializadas. Esto parece una tontería. Lógicamente quiero imaginarme que al sheriff de Florida le importará un rábano y lo que habrá hecho ha sido pegar un corte de mangas a la señora Ursula von der Leyen, a la señora Kallas y a compañía, porque si le lanza un escupitajo no va a llegar hasta Bruselas, ¿no? Desde Florida, con lo cual me imagino que habrá procedido al corte de mangas, que es lo menos que se merece. Pero claro, esto sí que provoca que en otras personas que podrían venir a Europa pues a presentar libros, a dar conferencias, ¿no? Pues tengan que empezar a replantearse la situación ante el temor, dicho además por sus propios abogados, ante el temor de que cualquier declaración que realicen aquí pueda ser motivo de pasar a la lista de sancionados o incluso en un momento determinado ser multados o detenidos. Así que, bueno, eso claro, llama la atención, ¿no? En este jardín de la democracia, los valores y los derechos humanos y la democracia. Y indican lo que pensamos que es una clara mentalidad sectaria. Así que vamos a contar un poquito qué es esto de la mentalidad sectaria, lo contrastamos con la realidad que vivimos y ustedes mismos saquen la conclusión. Aquellos que sigan pensando que vivimos el mejor de los mundos posibles, pues que sigan votando a esto, que lo sigan sosteniendo, que sigan pagando y, oye, a disfrutar. Y los que no, pues al menos sabremos, efectivamente,
con quién nos estamos jugando los cuartos, como se suele decir, ¿no? Con quién nos estamos jugando el dinero y nos estamos jugando la libertad y, lo que es peor, la dignidad. ¿Qué era una? Sí, dime, Santiago. Digo que nos está quedando un jardín de libertad y democracia espectacular. Nos está quedando... El chatbot te puede controlar tus conversaciones. No, o sea, nada. la dictadura es China y es Rusia y es Indonesia. Pero igual, si es que ahora es la amenaza rusa, como antes fue el pinchazo, o la emergencia climática, o cuando la crisis económica, ¿no? Es decir, es que vivíamos, siempre sabes que siempre vivimos por encima de nuestras posibilidades. Para la élite siempre estamos por encima de nuestras posibilidades, viviendo, y claro, así como funciona la economía. Es decir, ¿cómo van a lograr ellos que les entre el dinero de siempre? Estamos disfrutando de lo de ellos. Exactamente. Es decir, entonces, bueno, tradicionalmente, una secta se definía como un grupo religioso que se separaba de su tradición principal, ¿no? Pues yo qué sé, pues los gnósticos en el cristianismo, ¿no? O los albigenses, los cátaros, era una secta que era un grupo religioso que se desgajaba de la tradición principal y, bueno, tenía sus particularidades. Esto ha ocurrido en las tradiciones antiguas habitualmente, es decir, siempre había, por cualquier razón teológica, filosófica, de cualquier tipo, había un grupo que, bueno, pues que se separaba y a lo mejor era más ortodoxo o tenía alguna particularidad que le hacía distinto a los otros y entonces creaban una secta. Al fin y al cabo, cuando se habla, por ejemplo, de órdenes religiosas, pues es una cosa así también, es decir, porque algo diferencia a los jesuitas de los benedictinos en el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, o a los franciscanos, porque hacían más énfasis en la pobreza, por ejemplo. Y esto les hacía, bueno, crear un orden propio, que era lo que se consideraba, bueno, pues una secta, ¿no? Pero modernamente la palabra ha ido evolucionando en su contenido, en su significado, y ahora realmente se define como secta cualquier grupo con estructura más o menos autoritaria que emplea técnicas de manipulación psicológica. Habéis oído hablar muchas veces de las sectas destructivas, ¿no? ¿Por qué? Porque anulan la personalidad del individuo para, de alguna forma, hacerla coincidir con la personalidad de los líderes de la secta. Y claro, ¿eso qué produce? Pues eso produce un control sobre el pensamiento, las emociones y el comportamiento de esos individuos, que caen en la mentalidad sectaria, el aislamiento progresivo del mundo exterior. Es decir, cuando digo aislamiento progresivo, no es que no puedan ir a un bar a tomarse un café, que en algunos casos ha sido así, sino simplemente que, bueno, pues ya dejan de coincidir con lo que eran, lo que pensaban y cómo se comportaban, o las emociones que tenían con familiares o con amigos o con sus compañeros de trabajo o de estudio. Es decir, empezaba a hacer un proceso de aislamiento, ¿no? De no querer escuchar al otro, en definitiva, al que antes se escuchaba porque era parte de su propia comunidad. La aceptación de un liderazgo generalmente carismático y centralizado, es decir, el líder al que se seguía, fuese en el partido o en la comunidad o en la empresa, en la asociación a la que te dedicabas, hasta en el equipo deportivo, ¿no? Es decir, la aceptación críticamente ya de un liderazgo generalmente carismático, como digo, ¿no? Es decir, aquel que por alguna razón destaca y entonces se convierte en el líder. De esto hay ejemplos históricos que no voy a decir aquí, que todos conocéis, y basado también en una doctrina dogmática e incuestionable. Es decir, lo que marca la secta no se discute, es así, ¿no? Características, bueno, pues como hemos dicho, organizativamente, pues una jerarquía piramidal, están los de arriba y luego los de abajo, como siempre. Los líderes suelen tener un estatus especial, son líderes por algo, ¿no? Son incuestionables, han llegado ahí por mecanismos que algunos comentaremos y no se les puede cuestionar. Y se basa fundamentalmente en una cuestión elitista. De ahí viene el tema de la palabra élite. Es decir, están ellos, la élite, y luego nosotros, el resto.
Como mecanismo de control, hombre, pues fundamentalmente el control de la información. Claro, para que tú acabes aceptando todo eso, tienes que estar informado en una dirección muy determinada. De tal manera que todo te parezca, lo hemos hablado en algún programa, lo que son las cámaras de eco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes que estar en un entorno muy determinado en que la información que te llegue sea uniforme. También es característico la regulación del tiempo y de las actividades. Es decir, cuánto tiempo tienes que dedicar a esto, o cuándo hay que hacer esto, las actividades que se marcan, etc. Suele haber sistemas de vigilancia interna en las sectas. ¿Para qué? Para detectar a los disidentes. Ustedes vayan ya pensando, vayan intentando ver cómo esto funciona en su entorno normal del día a día, sin tener que ir a una ventanilla, oye, quiero afiliarme a la secta. No, lo tiene usted encima. Y también los castigos y recompensas arbitrarias. Cuando se cancela a alguien porque es un disidente, o cuando se le multa, etcétera, etcétera. Generalmente, en cuanto a su forma de pensar, las sectas presentan un pensamiento dicotómico, es decir, blanco o negro. O estás con nosotros o estás con el enemigo. Ya decimos nosotros quién es el enemigo. Tú no, lo decimos nosotros, la élite. Suele tener una forma de pensar finalista. ¿Qué quiere decir esto? O mesiánica, si lo queremos decir de otra forma. Bueno, porque si no están ellos, vamos a la catástrofe. Por lo tanto, cualquier persona racional habrá que pensar, habrá que apoyar a ellos, porque la alternativa es la catástrofe, la guerra nuclear, la muerte por pandemias, yo sé, cualquier cosa de estas. Es decir, y claro, esto implica un dogmatismo extremo. Es decir, al final ellos dicen lo que usted tiene que pensar. La mentalidad de estos tipos, de estas élites, la podemos caracterizar de alguna forma, podemos intentar identificarla. Esto es exhaustivo, hay auténticos tratados psicológicos donde todo esto se puede estudiar para aquel que le interese profundizar. Simplemente estamos dando unos rasgos definitorios. Bueno, pues ¿qué tenemos? Bueno, hay un proceso de adaptación cognitiva en la cual el que se integra en la élite por las razones que sean, familiares, porque lo han enchufado, porque es un arrastrado, estas cosas, porque es así. Bueno, pues ¿qué hace? Lo primero, hay una adaptación cognitiva. Internaliza la realidad de la secta. Es decir, de alguna forma asume interiormente que esa es la realidad. Con lo cual se empieza a producir una disonancia cognitiva entre lo que él profundamente piensa y la realidad que va a tener que vivir dentro de la secta. Y esto, bueno, pues acaba produciendo un fenómeno de redefinición de su identidad personal. Al final, se trata de que piense, no, lo que yo pienso internamente o lo que yo pensaba antes de entrar en la secta estaba equivocado, no puede ser. Yo sé que me gusta más o que lo siento así, pero, es decir, si la secta me dice que lo blanco tiene que ser negro, es negro. Punto. Ya está. Único. Exactamente. Y, claro, esa disonancia cognitiva lo que produce es que dices, claro, pero si digo que es negro, yo va en contra de mis convicciones, con lo cual uno tiene tendencia a sentirse culpable. ¿Cómo se evita eso? Externalizando la culpa. La culpa siempre es de los otros. De los otros. El bichito, la amenaza rusa, los extraterrestres, el clima, el que echa CO2 al medio ambiente, la vaca que se tira pedos, en fin, la culpa siempre es de otros. Es decir, claro, ellos no. ¿Qué ocurre también? Pues que este proceso lleva a que tengas una fusión identitaria con el grupo sectario, con la secta. Es decir, te acabas, digamos, asimilando a ellos, porque si no, no vas a poder sobrevivir. Y eso implica una dependencia
emocional, ¿no? Pero también material. Al final, tu modo de vida va a depender de la secta. La nómina con la cual vas a sobrevivir económicamente va a depender de la secta. También el miedo a la exclusión, ¿no? Es decir, claro, es que si dejo la secta, ¿dónde voy a ir a parar? Me voy a convertir en un marginal como el Aguilar ese y el Santiago Martínez ahí hablando por un canal, ¿no? Echando pestes de la secta. Claro. Pues no es lo más... no es un futuro muy halagüeño, ¿no? Después de que estoy cobrando una importante nómina, a lo mejor en el Parlamento Europeo, por decir una covacha, de las muchas que hay. Y además, encima, me pueden castigar con, no sé, judicializando, censurando, reprimiendo, no lo sé. Igual a las 2 de la mañana suena el timbre de mi casa y es la policía. Esto las parece multas, exagerado. Esto parece las exagerado, pero multas ocurre. Está ocurriendo. porque aquí nos dicen: "No, aquí es democracia. Aquí no metemos en la cárcel a la gente", que bueno, es relativo. No, no te meten en la cárcel, pero te meten una multa de 400 o de 600.000 euros, y si Y ya tienes una vas a... casa te la quitan porque tienes que Claro. pagarla, te dejan en la indigencia social, No, te tienes porque que ir al exilio, vamos, descaradamente. Es así, es así. Es decir, indudablemente. y bueno, pues que finalmente, ¿qué haces? Pues transferir toda tu autoridad al líder o a los líderes de la secta, ¿no? Como decíamos antes, acabas adoptando una forma de pensamiento dualista simplificado, es decir, lo bueno es lo malo, nosotros o ellos, es decir, esto hace que se pierda todo pensamiento crítico, llega incluso hasta el punto de la irracionalidad. Es decir, por ejemplo, de no querer escucharte, no querer escuchar argumentos que sean distintos o que contradigan a los dogmas de la secta. Y bueno, y la proyección de que todo lo malo que hace la secta se echa hacia el exterior. Se justifica con que, bueno, es que claro, ha habido que reaccionar a aquello, porque aquello siempre de los otros. No, claro, es que si nos están insultando, fíjate, pues habrá que hacer algo, ¿no? Es decir, entonces, ya, hoy está insultando porque está robando, que es un ladrón. Es decir, conocemos a uno muy famoso que vive en Kiev, ¿no? Es decir, claro, es decir, le insultas y, claro, es decir, hombre, es que me están insultando, claro, que estás robando. Que te llamen ladrón es de escribirte, no insultarte, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con las personas que se dejan de alguna forma convencer, someter, influir por la secta? Pues que son personas que también suelen tener factores de vulnerabilidad, ¿no? Y esto es normal, ¿no? Suele ocurrir mucho, por ejemplo, en los momentos de cambio social o de crisis económica, en los cuales, de alguna forma, todos los ciudadanos, todos somos más vulnerables, porque vemos las cosas más negras. Es decir, y sin querer, pues empezamos a tener miedo al futuro. También vivimos en sociedades en donde el aislamiento social es mucho mayor que en las sociedades tradicionales. Ahora mismo hay gente que vive en edificios de 15 plantas, Y no que ves a nadie. viven a 2 metros, 3 metros de su puerta y no los conoces. A este es el punto, está el aislamiento, ¿no? Yo recuerdo siendo más pequeño cómo llegaban las 12, después de las 12 campanadas de fin de año, sonaba el timbre de la puerta porque eran los vecinos que venían con la botella de champán. Eso prácticamente ya no se produce. Había una comunidad, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero como lo natural es tener el sentido de comunidad, la gente va a buscarlo y se va a apoyar en algo. Y muchas veces, pues claro, se va a apoyar en lo primero que ve. Pero lo primero que ve son las estructuras de la secta, de la élite dominante. Luego también hay necesidades existenciales no satisfechas que unas personas pueden tener y que eso también les induce a caer en mecanismos de este tipo, ¿no? También hay factores psicológicos que predisponen, ¿no? Por ejemplo, todos necesitamos, tenemos la necesidad de buscar certezas, sobre todo en momentos de incertidumbre, como decía antes, en momentos de crisis, en momentos de cambios sociales. Y tenemos esa necesidad de pertenencia, de aceptación de los demás. Es decir, a nadie le gusta que le aíslen y que le señalen por la calle. También a veces hay factores
bueno, cierta tendencia a la sumisión. ¿Por qué? Porque son conductas adquiridas cuando has tenido profesores muy autoritarios, jefes en las empresas muy autoritarios, es decir, padres muy autoritarios. Y entonces, bueno, pues tienes tendencia a evitar el conflicto. Y para evitar el conflicto, qué mejor que estar con el poder. Así no tienes ningún problema, ningún conflicto. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Cómo estas personas, somos todos, porque en un momento determinado podemos caer en esa mentalidad sectaria, cómo nos captan de alguna forma, ¿no? ¿Qué mecanismos utilizan? Hombre, pues hay algunos que más o menos son conocidos, como el mecanismo de amor bombing, es decir, cuando hay una sobreatención, un cierto afecto que uno siente porque le están haciendo caso. Por ejemplo, una ayuda estatal o de un ayuntamiento, de una comunidad o de una región. Es decir, ¿por qué? Porque te ayuda en un momento que tienes un problema y entonces ya te sientes en deuda con el poder. Sí, esto es subconsciente. Hombre, me han ayudado, me han sacado un apurillo. Te sientes en deuda. Y te sientes en deuda no con una determinada estructura estatal que está obligada a acometer ese tipo de situaciones. No, te sientes en deuda con el alcalde o el diputado o el senador o el que sea que te ha ayudado. Lo has personalizado, le has puesto nombre y entra en funcionamiento ese mecanismo de sumisión de decir, don fulano, que me ha ayudado. Me ha enchufado al niño en una administración y le ha conseguido trabajo. Y se va creando un mecanismo de dependencia y de corrupción que se hace sistémico, que es estructural. También el tema de la progresividad en las ideas, es decir, las élites dominantes tampoco exponen todos sus planes de golpe para que nos lo presenten y entonces nos demos cuenta de la situación. No, se va haciendo poco a poco. E incluso muchas veces provocan el problema para que ellos mismos te den la solución. De esto hemos hablado también muchas veces en otros programas, ¿no? La disonancia cognitiva inducida y entonces a través de pequeños compromisos, de pequeñas ayudas, de pequeños detalles, van produciendo mayores, se va ampliando. Oye, pues gracias por la subvención que me ha dado, ¿vale? Oye, ¿y tu hijo en qué trabaja? Ah, no, está en el paro. Ah, pues no te preocupes, te lo voy a ver si le encuentro trabajo. Y entonces va creando una dependencia cada vez mayor. Es una cadena. Y todo esto te va aislando de gradualmente, de tus redes sociales anteriores. Es decir, te vas separando de parte de la familia porque no coincide lógicamente con la élite dominante, o de amigos, o de compañeros, en los cuales a lo mejor tienes que esconderles que te han enchufado o que tu hijo que está en la empresa no cumple los requisitos, pero como le han enchufado, pues ahí está, ya pasa por encima de otros. Y esto va creando un cierto grado de aislamiento, ¿no? Claro, finalmente esto acaba produciendo daños, por eso se habla de sectas destructivas. Acaba produciendo daños, por ejemplo, la pérdida de autonomía de pensamiento crítico, daños emocionales detectados por estudios científicos como la ansiedad, depresión o trastornos de identidad, los síndromes de estrés, daño social y familiar, ¿no? Cuando hay ruptura de vínculos familiares, sociales, con amigos, por ejemplo, la dependencia económica de la secta, porque al final tu nómina va a depender de ello, o tus ingresos. Si te han dado, tienes una empresa y te han dado un determinado contrato y te lo han dado a ti, así, a dedo, es corrupción, sí, pero además de corrupción, es que tiene otro tipo de daños, ¿no? La pérdida de proyectos personales previos que pudieras tener, que ya no los puedes llevar a cabo porque no serían bien vistos por la secta. Y de ahí, claro, ya se pasa a abuso sistemático, ¿no? Así, hemos conocido todos casos de explotación económica y laboral, de abusos sexuales. No quiero referirme a noticias de actualidad en España, pero lo pueden ustedes buscar simplemente en Google, ¿no? De negación incluso de atención en situaciones de necesidad y de manipulación emocional extrema. Alguien me diría, vale, ¿y cómo detectamos eso? Bueno, hay mecanismos en la psicología para detectar
cuando hay procesos de liderazgo que no se está cuestionando, cuando hay razón para cuestionarlo, o de cierto secretismo en las intenciones de las élites, o cuando hay respuestas simplistas a esos problemas complejos, ¿no? Es decir, la respuesta simplista, pues no es que no quiero recordar fenómenos que hemos pasado, ¿no? Como los toques de queda cuando estaba el bichito, que eran a partir de las 8 de la tarde, porque todos suponemos que el bichito dormía hasta las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde salía, y por eso nosotros no teníamos que meternos en casa, ¿no? Es que no quiero recordar, no quiero recordar fenómenos que hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues uno acaba dando señales de que se está produciendo este fenómeno, ¿no? Como hemos dicho, el aislamiento de familiares y amigos, cambios bruscos de personalidad, porque ya no eres tú, te has subsumido ya en la secta. Un lenguaje lleno de clichés y repetitivo, al final siempre repiten lo mismo. Y se acaba justificando lo injustificable. No, es que han detenido a fulano por corrupción, ¿no? Y al final, bueno, es que los otros más, o Claro. habrá sido por alguna razón, ¿qué? No, eso será falso, verás cómo sale inocente. Es decir, al O final tampoco robó tanto. Sí, efectivamente hay toda una serie de señales que nos dicen que, bueno, ya estás cayendo absolutamente la mentalidad de secta, ¿no? Los fenómenos más extremos, pues algunos recordará, por ejemplo, voy a decir dos simplemente que se pueden recordar históricamente, ¿no? De a dónde puede llevar la mentalidad sectaria en su forma más extrema, ¿no? La secta del Templo del Pueblo, ¿se acuerda? Jim Jones, 1978. Bueno, yo era un jovencillo y seguramente muchos de los que nos ven no han recibido noticia de lo que ocurrió, pero se suicidaron 918 personas en Guayana porque lo dijo el jefe de la secta y se envenenaron. Muy pocos sobrevivieron porque en un momento determinado se dieron cuenta de la locura que era y huyeron. 918 muertos. La matanza masiva más grande después de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, porque eran todos norteamericanos. O la secta Heaven's Gate, en el año 1997, que también fue otro suicidio colectivo. No tengo aquí la cifra, precisamente, pero que el líder de la secta, bueno, pues pensaba que la llegada, el paso del cometa Hale-Bopp, que ocurría en esas fechas, pues traía el fin del mundo y que para liberarnos y que nos llevara la nave espacial a un mundo mejor, pues lo que había que hacer era suicidarse. Y cometieron otro suicidio colectivo. Es decir, que hasta este punto puede llevar la mentalidad sectaria. Es decir, que no es ninguna tontería. Y claro, el problema no es tanto esa mentalidad que psicológicamente podemos detectar, sino que esa mentalidad se traspase a las élites dominantes, a las que tienen el poder. No es lo mismo que uno se encuentre por una calle en nuestras ciudades a una típica secta, la cienciología, por ejemplo, que está muy de moda, sobre todo en Hollywood, que es una panda de tarados mentales, y que a los 5 minutos, si tienes 2 dedos de frente, te has dado cuenta de que eso es una secta. Pues, hombre, eso puede tener un peligro, ¿no? Si caes en sus redes y demás. Pero si esa mentalidad sectaria acaba estando en las élites políticas, económicas, mediáticas y culturales de nuestras sociedades, somos todos los que estamos en peligro de caer o en la mentalidad sectaria o de ser objeto de la ira de la secta. Lo cual, claro, es realmente peligroso, ¿no? Peligroso. Y alguien dice, pero hombre, pero las élites dominantes, las élites del poder, realmente tienen esa mentalidad. Bueno, pues cuando grupos de poder institucionalizados adoptan dinámicas propias de las sectas destructivas, podemos hablar de sectarismo estructural en la sociedad, claro que sí. A ver, si las señales de un diagnóstico son A, B y C, y yo veo que esos síntomas se dan también en las élites dominantes, A, B y C,
pues eso no hay que ser, vamos, un genio, ¿eh? Es decir, para darse cuenta de que hay una concomitancia, por lo tanto, podemos estar ante un fenómeno análogo. Solo hay que ver el sionismo y el Estado de Israel. Por Es ejemplo. una estatua secta a nivel nacional. Sí, sí. Bueno, Bueno, nacional no, internacional. internacional. Pero bueno, todo Es el decir, país está bueno, detrás, ¿no? entonces, claro, entonces hay una serie de indicadores, ¿no? Y esto yo ahora lo voy a ir exponiendo, y no me voy a enrollar mucho, pero lo voy a ir exponiendo para que cada uno luego ya reflexione, ¿no? Por ejemplo, en los patrones discursivos, ¿no? Patrones cognitivos discursivos, que lo que realmente lo que la gente piensa y se maneja, ¿no? ¿Y qué vemos en la psique dominante? Vemos que hay un pensamiento maniqueo dualista, es decir, el nosotros y ellos. Observamos que existe una deshumanización de los opositores, traidores, enemigos del pueblo, agentes de influencia del Kremlin, negacionistas. Existe eso, ese patrón cognitivo que identifica a unos y a otros, a los adeptos, a los afectos y a los enemigos. Hay cierta narrativa apocalíptica, por ejemplo, o nosotros o la catástrofe, es decir, o ellos, y ellos son la catástrofe, ellos son el caos. Entonces, tienes que apoyarte en nosotros. Es decir, ese pensamiento maniqueo sí se da en las élites dominantes. Quizá no se dio siempre, estoy hablando en la actualidad, lo que podemos observar, específicamente en Europa, lo digo, pero en general en todo el mundo, ¿no? ¿Existe un lenguaje sectario? Vamos a ver. Hay consignas repetitivas y pensamiento cliché, es decir, de tópicos. Pero, hombre, si aquí se cae un jarrón con flores al suelo, y ha sido Putin. Claro, es decir, es culpa de Putin. Es decir, vamos a ver, si es que lo estamos viendo todos los días. El doble lenguaje. Es decir, cuando hay significados diferentes para ellos, para la élite, las palabras, y para el público en general. Cuando lo de la libertad de expresión sí es un derecho para ellos, que pueden decir lo que les dé la gana y en cualquier parte del mundo. Para los demás no, la libertad de expresión tiene que tener unos límites, porque si no lo que se está haciendo es desinformación o haciéndole el juego al enemigo. Luego hay un doble lenguaje y hay eufemismos sistemáticos para encubrir la realidad. Es decir, cuando se utiliza el término, como he dicho antes, de desinformación, no, todo aquello que sea una realidad que no queremos que se conozca o que se le dé una pátina de rigor y de que pueda ser creíble para la opinión pública, lo que se hace es utilizar un eufemismo para taparla, para desprestigiarla. Negacionista, es desinformación, es un bulo. Esto todos los días en los medios de comunicación corporativos. Los generadores de bulos. Recuérdenlo siempre. La televisión es el mayor generador de bulos y desinformación que existe en las sociedades modernas. Bueno, pues modernas realmente. Y que no le engañen ni con encuestas, ni estudios, ni cifras, ni nada. La mayor generación de bulos y de información son los canales de televisión. Luego, ¿qué más? Hay estructuras mesiánicas carismáticas dentro de las élites. Por ejemplo, hay cierto culto a la personalidad. Solo hay que ver las veces que salen en televisión y quién sale. Hasta en canales que consideramos amigos, están todos los días diciendo, escuchen a fulano, escuchen a Mengano o a Zutano. Y fulano, Mengano y Zutano son la pandilla de sabandijas de siempre que están oprimiendo a los pueblos. Y se llaman Úrsula, o Calas, o Donald Trump, y siempre es el culto a la personalidad. Como si su opinión valiera mucho más que la de los demás, cuando ya hemos contrastado que en un gran porcentaje lo único que dicen son gilipolleces. La palma se la lleva Donald Trump por su personalidad específica, pero no es el único. La señora Calas, cada vez que habla, sube el pan y estamos más cerca de la guerra nuclear. El líder es visto como infalible. Hombre,
No hace falta que explique más, lo ven todos ustedes. O cuando hay una transferencia de carisma de una persona que a lo mejor se lo merece a la estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien, un político, ha tenido una buena medida, ¿no? Y entonces ese buen hacer, ese éxito, se transfiere a la estructura. ¿A quién? Esto es el trabajo de la Comisión Europea, del Banco Central, claro, lo que se hace es apoyar la estructura sistémica del cual viven toda la élite. Claro. También podemos ver problemas con el tema de la existencia de jerarquías excluyentes. Por ejemplo, la meritocracia, es decir, que la gente obtenga su posición dentro de una estructura más alta o más baja en función de los méritos adquiridos. Es decir, en función de que demuestre que vale para ello y que va a hacer un buen trabajo. Eso ha sido sustituido ¿por qué? Por la lealtad incondicional al jefe, típico de las sectas, al líder. Tampoco hace falta que ponga ejemplos. O cuando existen las purgas internas periódicas. Claro, las purgas internas es aquel que se sale del carril y entonces es purgado. Antes la purga podía ser que llegara la policía política y te detuviera. Bueno, o sea, normal. Podías acabar en un campo de concentración o te daban una paliza en la comisaría. Una purga, ¿no? Es decir, te despedían, ¿no? Ahora la purga es más sutil. Ahora, decir, la purga es que te echan del trabajo. Evitan que vas a hablar. Te buscan la vuelta, te mandan a la inspección de Hacienda. Te borran. El asesinato social. El efecto es el mismo. Y la actitud y la intención criminal también es la misma. Y es más, yo creo que el efecto es peor, porque cuando con el franquismo protestabas, te detenían, te llevaban a comisaría, te daban unas hostias, identificabas tu enemigo, identificabas dónde estaba el rival, el mal. Pero es que hoy en día, claro, es que te lo hacen todo con esa cara de santurrones, de no, lo hacemos por ti, por tu Como en la bien, secta, para protegerte. como en la secta, efectivamente. Claro. Si el castigo en la secta es por tu bien, es porque tienes que aprender, es por tu bien. Porque si no, vas a provocar el rechazo. Y vas a caer en todo eso que hemos dicho antes, de la ansiedad, la depresión, el estrés, etcétera, ¿no? Y luego, otra característica es la existencia de estructuras paralelas de poder informal, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de estructuras paralelas de poder informal? Pues esas estructuras donde al final se habla del futuro y se van a tomar decisiones que esto no están marcadas por las instituciones políticas democráticas. Por ejemplo, el Club Bilderberg, el Foro de Davos, determinados think tanks, el Club Siglo XXI aquí en España, que hay que recordar. Y, bueno, pues es decir, son estructuras de poder informales en el sentido de que no están formalizadas como instituciones democráticas en que la gente pueda determinar, ¿no? Otras características son los mecanismos de control social, ¿no? El control de la información. ¿Acaso no existe ahora mismo una narrativa única controlada desde los centros de poder? Típico de las sectas. ¿Acaso, si es necesario, estas élites no crean medios propios con la función, efectivamente, de controlar la narrativa? Periódicos, televisiones. ¿Acaso no hay un desprestigio sistemático de las fuentes alternativas? Canales, webs, pequeños medios de comunicación que no siguen la doctrina oficial. ¿No son todos, acaso, todos agentes de influencia del Kremlin? Amigos del bichito. Claro, llega así el fenómeno de la regulación de las disidencias, ¿no? Castigo social o profesional a los disidentes. Tenemos entre compañeros gente que ha sido despedida de medios de comunicación por tener una opinión distinta a la línea editorial del medio que está supeditado a las élites y, por tanto, a la mentalidad sectaria de esas élites. Los mecanismos de autocensura. Pues claro, ya si sabes que te pueden despedir, te callas.
Es que es muy humano. Claro. Y así se inicia toda una espiral de silencio, ¿no? Es decir, y se llega incluso en los casos que ya hemos visto, que ya no nos llama ni la atención, que es el de la censura. Aquí se han prohibido los canales rusos, los iraníes, es decir, no nos podemos informar. Hasta ese punto, ¿no? Se regula la disidencia. Y luego, bueno, pues hay otras dinámicas sectarias que son típicamente relacionales, que también podemos observar el elitismo, es decir, ese sentimiento de superioridad moral que suelen tener estas élites, típico de las sectas. Ellos son los buenos y los demás son los malos. Ellos saben más que tú, siempre saben más que tú, porque tienen una comisión de expertos. ¿Mm? Y ahí viene el que yo le tenga tanto asco a la palabra experto. Claro, aparte de esa superioridad moral o intelectual, tienen luego una dinámica de endogamia social y profesional. Es decir, ellos van a meter a los suyos en la estructura. Es decir, por pasar a formar parte de la élite, ellos son los que te tienen que meter. Por supuesto, por eso no hay meritocracia, porque lo que hay es enchufismo, nepotismo se llama. Generalmente familiares, amigos, amigachos. Ya, de ahí ya el paso hacia la corrupción es casi directo. Que no nos extrañemos luego de que exista esa corrupción, ¿no? Eso crea redes de lealtades personales, no ideológicas, políticas, filosóficas, no, redes de lealtad personal. Porque fulano es el que me ha enchufado y fulano me puede quitar. Es que es así de sencillo, como en las sectas. Y bueno, claro, una vez que entras ahí, como hemos comentado antes, pues se produce un aislamiento progresivo en el cual tú entras a formar parte de una burbuja ideológica que se autorrefuerza ella misma. Por lo tanto, acá viene una separación crítica del exterior, de aquellos sectores que son críticos o que tienen otra forma de ver las cosas. Y bueno, pues entonces se crean eventos y espacios exclusivos para los iniciados de la élite, de la secta. Ya hemos comentado el foro de Davos, por ejemplo. Y bueno, pues entonces actúan realmente como si fueran partidos en las élites políticas, como si fueran partidos únicos o hegemónicos. Da la sensación de que ellos no tienen oposición. Pueden tener diferencias y determinarse unos a otros como izquierda o derecha. Pero en el fondo, élites políticas sectarizadas, de partido único, hegemónico, con una estructura piramidal, como todas las sectas, y bueno, donde la élite no puede perder, porque es imposible, porque ellos son los buenos, los bonitos y los ricos, entonces ellos no pueden perder. Así que si es necesario, se amañan las elecciones internas. Esto lo hemos visto. O incluso se eliminan en un momento determinado y ya la élite se elige entre ellos. Observen ustedes el cambio de sillas que siempre suele haber en la Unión Europea, donde prácticamente siempre están los mismos. Cambian de puesto, de silla, pero ahí están. Siempre se colocan los mismos en distintos sitios, eso sí. Van cambiando la silla. El poder no. Es decir, hay una rotación cero en posiciones clave y, como hemos comentado, el nepotismo y las lealtades familiares se imponen sobre cualquier otra consideración. En las élites económicas pasa algo parecido. Consejos de administración cerrados, donde solamente se accede también por designación. Una cultura corporativa totalizante que invade la vida privada. Esto lo saben perfectamente quienes conocen cómo funcionan las grandes juntas de administración y demás de las grandes empresas. Una doctrina económica dogmática, incuestionable, porque si no dejas de pertenecer a la compañía, y el sacrificio personal exigido en nombre de la empresa. Esto también, sabe, quien tiene un puesto más o menos directivo en alguna compañía sabe cómo funciona esto.
En las élites mediáticas, estamos ante la misma mentalidad sectaria, círculos exclusivos de acceso restringido, es decir, ellos, los representantes de los medios oficiales, que eso sí pueden ir a hacerle una entrevista al presidente del gobierno. Usted, que tiene un canal alternativo, una web informativa que es pequeñita, usted no va a poder. Vamos, que no le va a dar ni credencial para entrar a una sesión en el Congreso de los Diputados, salvo que le interesa a la élite. Aunque no pintes nada, le interesa a la élite, tú entras. Tenemos ahí lineamientos ideológicos en la producción cultural, cuando todos acaban diciendo lo mismo, el mismo mensaje, el mismo discurso, la misma narrativa. Da igual el canal de televisión, y si es de izquierda o derecha, o de arriba o de abajo. Cuando se cancela a los disidentes, lo hemos comentado antes, ¿no? Y cuando existe una única narrativa presentada como la objetiva, y lo demás es desinformación y bulos. Todo esto lo estamos viviendo. Todo esto son señales, manifestaciones específicas de la mentalidad sectaria de las élites dominantes, en la política, en la economía, en la cultura, en los medios de comunicación. Consecuencias de esta forma de estas manifestaciones de la mentalidad sectaria en las élites. Bueno, pues que al final, para el propio sistema, es defectuoso porque hay una decisión grupal que no va acorde con la realidad, se crea un pensamiento grupal desconectado de la realidad. Ellos viven en su mundo. Esto lleva a una incapacidad para autocorregirse. Pues claro, si estás desconectado de la realidad, ¿cómo vas a saber lo que está fallando? Se institucionaliza el abuso, es decir, la corrupción se hace sistémica, de esto hemos hablado en un programa. Se produce un fenómeno de impunidad de los suyos. Los de la élite son impunes. Siempre logran escaparse. No sabemos cómo. Al final hay un error judicial. Se ha pasado la fecha. El juez no era el más adecuado. Oye, o ha escapado a un país con el país ese de la bandera con la estrella porque tiene pasaporte de ese país. Pero al final ellos tienen esa sensación de impunidad. Y por tanto, hay una justicia selectiva, hay una justicia para ellos y otra justicia implacable para el pueblo. Para la sociedad, pues todo esto tiene consecuencias. Genera una polarización radical, es decir, ellos y nosotros. Y por tanto, una fractura social, porque están dentro de la sociedad los que siguen a ellos porque han sido captados por la mentalidad sectaria y los demás. Es decir, sí, está la élite, pero la élite tiene una base social, entre comillas, de gente que ha sido adoctrinada por la secta, que tiene esa mentalidad sectaria también, aunque su posición social sea bajita, muy bajita, da lo mismo, pero ya han sido captados por la secta. Y eso crea una fractura social irrecuperable. Por supuesto, no hay diálogo, porque claro, si con ese pensamiento dicotómico, de ellos o nosotros, el amigo o enemigo, pues al final lo que hay es imposible el diálogo. No hay nada que dialogar. No puede haber, ¿cómo decirlo? De alguna forma, complacencia con el enemigo. Al enemigo se le destruye. Eso lleva a una radicalización mutua y finalmente se produce una degradación democrática. Las instituciones quedan vaciadas de contenido, porque son nada más que estructuras corruptas y de nepotismo. La participación ciudadana queda como un ritual que se produce cada cierto tiempo, cada 4 años, en el que se va a votar a ellos, se les va a votar a ellos. Y el Estado de Derecho prácticamente queda debilitado, si no desaparecido completamente, ¿no? Es bueno, pues lo hemos visto con el capitalismo de amiguetes, ¿no? Que se decía, ¿no? Es decir, redes cerradas de contratación, solo se contratan entre ellos,
para entrar en el ciclo tiene que haber una lealtad política como moneda de cambio. Yo te hago esto, pero tú me votas. Es decir, y la destrucción completa de la meritocracia. Ya no se está en los cargos por méritos. Está por el dedo del sectario de la élite. Hay un combustible en todo esto, ya para ir acabando, que no hay hay que darle, bueno, un cierto enfoque, fijarnos en ello, ¿no? Focalizarlo, ¿no? Es la cuestión de la obediencia. Sin obediencia no hay secta. Sin obediencia no hay élites sectarias. No es un rasgo accidental, ni cultural el tema de la obediencia, es estructural. Si quitáramos la obediencia a una élite, lo que quedaría no sería una secta, sino como mucho un grupo de afinidad, como mucho. Se siente más o menos afín a una forma de pensar. Una secta, una mentalidad sectaria, una élite sectaria, necesita control conductual predecible. Tiene que predecir cómo van a ser las conductas. Por lo tanto, la obediencia garantiza 3 aspectos críticos. La estabilidad interna, es decir, no va a haber disidencia. La capacidad de movilización, es decir, con dinero, tiempo, proselitismo y exigiendo sacrificio, tú tienes a una masa social que va a obedecer a los estímulos que tú lances, a lo que tú convoques. Y va a ir obedientemente a una manifestación, va a ir obedientemente a votar, va a ir obedientemente a lo que le manden. Porque, como digo, sea por dinero, por la sensación de que es su deber, ¿no? Por lo que sea, va a ir obedientemente. Y eso garantiza además la supervivencia del liderazgo, es decir, el proceso de reproducción del poder. La obediencia, claro, al final, el momento que el liderazgo tenga que ponerse en cuestión, porque hay una votación simplemente, va a volver a votar al líder, porque es obediente. Y el líder va a decir, votadme. Sin obediencia, ¿no?, el sistema colapsa por entropía cognitiva. Llegaría un momento en que la gente dejaría de creer en la élite, dejaría de votarla, dejaría de apoyarla, dejaría de seguirla, dejaría de ser obediente. Y la élite quedaría deshinchada y en riesgo de que la ira social cayera sobre ella. También el tema de la obediencia tiene una razón psicológica, ¿no? Porque la élite, o sea, la obediencia a la élite ofrece también unas recompensas, ¿no? Es decir, reducción de la ansiedad ante el futuro, que todo el mundo tiene, pues no sabe lo que voy a hacer mañana, si voy a seguir en mi trabajo, si me van a despedir, si voy a poder, no sé, cualquier cosa, voy a aprobar el examen, no sé, es decir, y el hecho de estar dentro de los engranajes de la estructura del poder sectario te permite reducir la ansiedad existencial porque más o menos piensas que tu futuro está asegurado, estando al lado del poder. La externalización de la responsabilidad moral, algo habíamos comentado. Claro, oye, si al final haga lo que yo haga, yo sé que la culpa es de los demás. Y en última instancia será de mis jefes, no mía. Con lo cual ya moralmente puedo hacer cualquier cosa que yo siempre estoy cubierto. Es decir, no me voy a sentir culpable porque al final, oye, si no es una decisión mía, es de mis jefes. O peor aún, es del enemigo, que nos ha obligado. El enemigo nos ha obligado. A este hay que censurarle porque, claro, es que hizo unas cosas y es que nos obliga a censurarle. Si es que es culpa suya. ¿Pero por qué no se callará? Claro, y bueno, pues también la obediencia permite tener una sensación de pertenencia a la estructura, y sobre todo si la estructura es la estructura de la élite, del poder, de la riqueza, de la ostentación, de la egolatría. La ecuación es simple. Si obedezco,
no tengo que pensar. Si no pienso, no dudo. Si no dudo, no sufro. Un mecanismo, vamos, perfecto para garantizar la obediencia de la gente y que la estructura se mantenga. Es decir, la élite acaba presentándose como una gestora de sentido. Cuando la gente no le encuentra sentido a la vida o a lo que hace o demás, oye, pues te arrimas al poder que él te va a dar ese sentido. Y además vas a poder progresar, vas a estar bien visto. Incluso hasta pueden darte un premio Nobel de la Paz si se lo dan a cualquiera. Cualquiera sabe, ¿no? Es decir, puedes limpiar tu conciencia con alguna cuestión de alguna ONG caritativa y ya está. Es decir, y así ya te quedas contento, ¿no? En definitiva, todas estas necesitan monopolizar el acceso a la verdad y para ello la élite interpreta, es decir, las señales, los datos, en la secta destructiva las señales del cielo, ¿no? Es decir, los extraterrestres, ¿no? Pues aquí las élites dominantes, sectarias, son las que van a interpretar los textos, los artículos, las visiones, los datos. Y ellos te van a decir qué es lo que tienes que pensar. Porque si no piensas, no dudas, y si no dudas, no sufres. El adepto acepta, no contrasta nada, es decir, acepta lo que ya le dice la televisión, que es el altavoz de la élite dominante. Y si dudas, empiezas a ser sospechoso. Eso generalmente es un defecto moral, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes dudar de nosotros? Con todo lo que hemos hecho por ti. Claro, hombre, es decir, no te recibo que tú me vengas ahora con eso, ¿no? Obedecer no es solo hacer algo, ¿no? que te han dicho el jefe, ¿no? Es creer correctamente, es pensar como ellos quieren que pienses, es siempre doctrinal, emocional y cognitivo. Y así, bueno, pues vemos que la élite sectaria se atribuye un estatus sobrehumano, como en toda secta. Ellos son elegidos, son los ungidos, son los iluminados, hay que escuchar a algunos en el foro de Davos, ¿no? Y son los expertos. Ellos sí saben, tú no, ellos sí saben. Y entonces, bueno, pues la clave que muchos no quieren ver, pues que la obediencia no es el objetivo final, es un mecanismo, ¿no? Es el mecanismo de transferir la soberanía del individuo a la secta. Y cuando eso ocurre, la conciencia ya no se gobierna a sí misma, porque ya le pertenece a la secta. La moral deja de ser una cuestión interna, porque se acaba externalizando. Siempre van a ser los otros, los culpables. La identidad pasa a ser delegada. Uno deja de tener identidad, porque al final es la identidad de la secta. Y así la secta ya no necesita vigilarte, porque te vigilas tú a ti mismo. Te conviertes en tu propio policía. Y así uno se da cuenta que la mentira sectaria pues, no está para buscar la verdad ni la justicia ni eso, sino para gestionar el miedo humano a la incertidumbre y así controlarte. Combina el poder institucional con la dinámica sectaria y así se crean sistemas cerrados, autorreferenciales y potencialmente autodestructivos. Observar no solo las acciones de las élites, sino sus patrones racionales, cognitivos y organizativos, buscando esos mecanismos de control mental y exclusión propio de las sectas, es lo que nos puede salvar de caer en esa dinámica. O ayudar a nuestros compatriotas a que vean, a que abran los ojos y vean efectivamente esas señales que nos indican los mecanismos de control que utilizan esas élites sectarias. Suelen utilizar siempre el lenguaje de las élites sectarias de la democracia, de la transparencia, de la meritocracia, mientras que realmente practican dinámicas diametralmente opuestas. Y esto es lo que hay que identificar a nuestros compatriotas para que abran los ojos y se den cuenta dónde están metidos. Y ahora piensen ustedes, ¿cuántas, con todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos caracterizado,
todo lo que hemos definido, piensen un poco, ¿cuántas instituciones respetables funcionan exactamente igual que las sectas? Incluso que las sectas destructivas. Porque incluso, como aquellos que vivieron en Guayana envenenándose, que los mandaron a la muerte, no es muy distinto. Cuando sin razones objetivas, aquí las élites dominantes pretenden inducirnos a ir a una guerra que es un suicidio. Solo que esta vez no iban a ser 900 y pico muertos, sino que pueden ser millones de muertos. Al que, por supuesto, van a ir ustedes. Porque no sé por qué extraña razón, a diferencia de los líderes de la secta de Guayana, aquí los líderes no van a ir a la guerra, no se van a suicidar. Bien. Finalmente, bueno, pues vamos a hacer una cita de Hannah Arendt, ya saben que es una filósofa política alemana, que decía, el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido, no es el comunista convencido, sino el individuo para quien la distinción entre el hecho y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, ha dejado de existir. Ahí se esconde la mentalidad sectaria. Cuando la capacidad crítica de una persona deja de existir y ya no distingue entre lo que es libertad y esclavitud, entre verdadero y falso, entre democracia y totalitarismo. En las sectas, bueno, pues lo que hacen es crear realidades alternativas donde las contradicciones se aceptan sin cuestionamiento. Y esto es lo que vemos día a día con las élites dominantes. El resultado final, la creación de individuos que han perdido su capacidad de distinguir la realidad de la ficción. El peligro de la mentalidad sectaria no es tanto en las creencias específicas que pueda tener los líderes, la élite, los gobiernos, sino en la destrucción de la capacidad humana para pensar críticamente y distinguir lo verdadero de lo falso. Ahí está el talón de Aquiles de esta gente. Que tú creas que sus falsedades son la verdad. Y nada más. Con esto, bueno, pues ya llevamos una hora, y bueno, pues suficiente para que nos dé para reflexionar un poquito. ¿Algo que comentar, Santiago? Pues bueno, poco queda de comentar con lo que has dicho. Vivimos dentro de una esfera de una secta, sobre todo aquí en Europa, bueno, en realidad en todo el planeta, porque la secta es planetaria, porque dominan los medios y los medios te bombardean día y noche diciéndote lo que tienes que pensar, lo que está bien, lo que está mal, quién es el bueno, quién es el malo, y como te salgas de la línea, pues ya sabemos, castigo. Es como los perros, cuando le enseñas a hacer cosas y si lo hace le das un premio y si no le echas una bronca. Bueno, Eso pues es. así es, nos adoctrinan a todos y aquí estamos, luchando contra eso. Muy bien. ¿Tu programa? ¿Y mañana? Pues aún no, a lo largo del día lo voy a hacer hoy, aún no me tengo muy claro, porque es que la verdad es que hay tantas cosas últimamente que te cuesta elegir a veces, ¿no? Ya hice un programa sobre Odessa, lo que está pasando en Odessa Lo vi. y creo que el próximo... Dadas las fechas en las que estamos, creo que lo único que nos queda es felicitar la Navidad. Sabéis que la Navidad, más allá de las cuestiones religiosas, es esa fase vital del año donde se produce el solsticio de invierno, en el cual la oscuridad llega a su punto más amplio y a partir de ahí comienza el amanecer de la luz. Los días empiezan a ser más largos. Hay un significado simbólico y por eso tiene también ese sentido religioso, ¿no? El nacimiento de la luz, el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, esto está claramente realizado en todas nuestras tradiciones culturales, no solo de las cristianas, es decir, incluso antes ya se celebraba las fiestas de solsticio, ¿no? Pero ahora, bueno, pues es decir, como precisamente las élites dominantes con su mentalidad sectaria ven cualquier aspecto de la tradición como algo que va contra ellos, porque son verdades no controlables por su discurso, pues también les gusta atacar la Navidad, ¿no?
y nos hablan de las felices fiestas, como si fuera el carnaval, ¿no? O la semana del orgullo, yo qué sé, las felices fiestas, ¿no? O nos dicen aquello del feliz solsticio sin saber lo que significa el solsticio y lo que significa el solsticio para los pueblos ancestrales de Europa. O lo convierte en una fiesta de consumismo absoluto, ridículo, bastante esperpéntica. Es decir, solo hay que ver los anuncios en las televisiones dentro de la mentalidad sectaria para darse cuenta de que efectivamente, hombre, tener que esperar a Navidad para comprarse un determinado perfume que cuesta un potosí, sin que nada lo justifique, el coste. Bueno, pues, y he dicho lo de los perfumes porque hay muchos anuncios respecto a eso, pero pueden ustedes ir a cualquiera de los aspectos del consumismo navideño, ¿no? Así que nada, pásenlo ustedes muy bien, feliz Navidad a todos y bueno, pues ya nos veremos el próximo año. Santiago, feliz Navidad. Igualmente, Juan, también les deseo a todos los espectadores feliz Navidad, sean o no creyentes. Yo, por ejemplo, no soy religioso, pero sí admiro la figura de Jesús como un hombre que fue excepcional en su tiempo, indudablemente. Y, pues, ¿por qué no? Celebrar cuando una buena persona nace y nace una nueva etapa en esta vida nuestra, en un nuevo año, pues es bueno celebrarlo, es un cambio, hay que quitarse, romper el traje y volver a hacer uno nuevo, luchar cada día y ser mejor. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que algún día haremos un programa sobre el tema de la simbología, del el poder que tienen los símbolos, porque la Navidad está llena de símbolos. Es decir, Sí, sí. todo en la Navidad es simbólico, es decir, el árbol, el muérdago, los pastores, el Belén, es decir, todo es simbólico, todo tiene un contenido, porque realmente el símbolo tiene que expresar enseñanza, ¿no? Y un día le dedicaremos a un programa al tema de la simbólica, ¿no? Es decir, la interpretación de los símbolos. Muy fuertes. Pues nada, oye, pues feliz Navidad a todos y una vez más y nos vemos el año que viene. Bueno, yo os veo mañana a las Eso 11 es. de la noche, domingo, 11 de la noche, hora española. Hasta luego. Saludos.